un podcast de Cooperativa. Del estallido social al triunfo de José Antonio Kast, Chile parece haber recorrido en muy pocos años un camino desde la demanda de cambios profundos hasta una fuerte demanda de orden y seguridad. Eugenio Tironi busca explicar ese tránsito en La Resaca, la presidencia de Boric, el reto de Kast, que es su nuevo libro. Del libro y también de contingencia queremos conversar a esta hora con el sociólogo y ensayista Eugenio Tironi. ¿Cómo está, Eugenio? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Verónica, muy buenos días, Rodrigo. ¿Qué tal, Eugenio? Estamos con Verónica, junto a Paula Molina también. Gracias por el contacto. Me imagino que la resaca viene después de la borrachera. Eso, ¿cómo se administró en el anterior gobierno? Porque incluso yo recuerdo una frase del presidente Boric aludiendo precisamente a un estado como de que se creyó una cosa que no era tal. Sí, yo tomo la metáfora de la resaca más bien en términos náuticos, ese momento crítico en la cual las aguas corren en dos direcciones opuestas, que se produce un gran torbellino, en que el bañista no sabe cómo salir nuevamente a la superficie y se pega contra la arena, traga arena. Yo creo que ese fue el momento exacto en que le tocó gobernar al presidente Boric. Y eso, por cierto, que cambió su ruta, cambió su agenda. Ya la posibilidad de emprender cambios estructurales, como lo había planteado en su programa, se fueron feneciendo, fueron evaporándose, y tuvo que contentarse con algo a veces mucho más difícil, pero menos glamoroso, que es poner orden en la embarcación, sacar el agua, animar un poquito a la tripulación. Y eso fue básicamente contener la inflación, contener los déficits fiscales, administrar bien o mal el proceso constitucional, que fue bastante tumultuoso, poner un freno a la inmigración irregular, establecer una maquinaria del Estado que fuera mínimamente eficiente ante el crimen organizado, contener la violencia en el sur, y bueno, y encauzar al país de tal modo que pudiera optar, como lo hizo el año pasado, por distintas opciones a través del juego democrático. Entonces yo creo que esa es un poco como la tesis de mi libro, y a eso se refiere la resaca, digamos. Ahora, lo que pasa es que el país después termina decidiendo por el archirrival de Boric, si uno lo quiere ver así, ¿no? Por la antítesis de lo que representaba en su momento ese movimiento del Frente Amplio y la propia figura del ex mandatario. Ahora, ¿la izquierda aprendió esa lección? ¿Aprendió a navegar en esa resaca o no? Porque yo ayer ya leí que el Frente Amplio estaba indignado con el ministro Cordero por estar defendiendo a los salmoneros en el Tribunal Constitucional. A algunos no les gustó esto de que Toá no había llegado a salvar los muebles. ¿Se han aprendido esas lecciones o no? A ver, dos cosas. Yo creo que es verdad lo segundo que dice. O sea, yo creo que se ha aprendido poco de lo que fue la experiencia del gobierno. Yo creo que en muchos casos se vuelve a la reflexión pre-gobierno y no hay una reflexión post-gobierno. En ese sentido yo creo que bueno, las situaciones son distintas, fue mucho más dramático el 73, pero la izquierda logró aprender, o parte de ella, lo que había sido la experiencia de Allende, y emprendió un camino diferente cuando se trató de recuperar la democracia. Yo creo que todavía eso no se ve, efectivamente. Ahora, el hecho que surja una antítesis a Boric, que efectivamente lo es Kast, es una probabilidad siempre abierta cuando uno está en democracia. Yo creo que lo importante para un gobernante es entregar la banda presidencial en el Congreso y no tener que tirarla, digamos, por ahí en una calle o desde un helicóptero, arrancando, digamos, de fuerzas que se toman en el Palacio de Gobierno o de militares, digamos, que lo bombardean. Entonces yo creo que no es un fracaso necesariamente del gobierno Boric el hecho que tengamos a Kast de presidente,
Es como una Eugenio, suerte de aplicación de la dialéctica hegeliana. Eugenio, usted parte el libro planteando una idea bien potente. Durante mucho tiempo el futuro permitía ordenar el presente, pero hoy el futuro dejó de ser una promesa y se convirtió más bien en una amenaza. Chile pasó de la esperanza al miedo, y si el miedo es hoy una emoción política tan poderosa, ¿el triunfo de Kast significa realmente que Chile se volvió más conservador o simplemente que busca a alguien que lo proteja, por decirlo así? Yo creo que es lo segundo, ¿ah? Lo segundo, ahora es que no es un fenómeno exclusivamente chileno, esto es Trump, esto es Netanyahu, esto es Putin, esto es Le Pen, esto es todo, o sea, esto lo estamos viendo en el mundo entero, ¿ah? Uh-huh. Incluso quizás donde la reflexión es más sofisticada en esta materia, así desde el punto de vista psicosocial en el propio Israel, ¿ah? Cómo se en cierto modo se sobrevaloran o se inventan amenazas a partir de lo cual se genera el miedo, y el miedo permite que surja un gobierno autoritario. O sea, Trump también es un ejemplo perfecto de esto, ¿no es cierto? Uh-huh. Tenían que defenderse de los inmigrantes que se comían los perros, ¿ah? Y por lo tanto él se permite hacer todo lo que hace. Ahora, yo creo que nosotros aquí en Chile inventamos mucho miedo, ¿eh? Exageramos mucho miedo, sobre todo en el campo económico, y creo también en el campo del crimen. Digamos, yo creo que estigmatizamos muchas cosas del pasado. Yo creo que del estallido se ha hecho un caudal increíble en base a toda esta teoría del octubrismo. Lo mismo de la convención pareció que hubiese sido como un grupo de exaltados o simplemente extraterrestres que llegaron a Chile y se pusieron a divagar ahí en la sede del Congreso Nacional, ¿no? Y o sea, nos ha costado un poco elaborar esos procesos que han sido bastante traumáticos, hacer los duelos que corresponda con un mínimo grado de racionalidad hasta donde se puede, y de tal modo que no cunda como ha cundido el miedo, y con el miedo el pesimismo, ¿eh? Porque además termina el miedo y el pesimismo capturando y complicando a los mismos que lo crearon, ¿eh? Es lo que le está pasando hoy día, yo creo, al gobierno actual, que fue en campaña fue un gran gestor del miedo, un gran gestor del pesimismo, y hoy se queja de ambas cosas que le dificultan gobernar. Ya, y en paralelo, ya que hablábamos de la derecha y del gobierno, usted ha dicho que la oposición está groggy y que debería aceptar que hay un nuevo paradigma, ser pragmática y discutir dentro de él. El expresidente Boric, en cambio, dijo antenoche que una oposición no tiene por qué buscar acuerdos siempre, y puso precisamente como ejemplo la mega reforma que considera regresiva. Entonces, ¿hasta dónde adaptarse a un nuevo ciclo y desde cuándo esa adaptación es renuncia nomás? Yo tengo la impresión, puedo estar equivocado, pero tengo la impresión de esto, que así como vivimos un largo ciclo, llamémoslo así, progresista en el mundo entero, ¿eh? Desde el Papa Francisco, Obama, Bill Gates, un capitalismo que estaba avergonzado de sí mismo y buscaba hacer amigos en el mundo woke, todo eso que nos tocó vivir, ¿no es cierto? Yo creo que hoy día estamos claramente en un ciclo diferente, ¿ah? Que no sabemos cuánto va a durar, pero estamos en un ciclo diferente, ¿ah? Yo estimo que el mundo de la oposición, de la izquierda o de la centroizquierda, más le vale navegar en este ciclo, incidir, mitigar, compensar, que quedarse en la vereda, digamos, protestando o dando testimonio de consecuencias. Yo creo que eso es lo que uno aprende de lo que fue el gobierno Boric. Boric termina con una reforma de pensiones híbrida que logra muy inteligentemente congeniar intereses y visiones, sobre todo visiones muy distintas entre sí, ¿no? Logra una interesante reforma en los mercados de trabajo, ¿ah?
logra embarcar a las izquierdas en la agenda de seguridad, con reticencia, no hay duda, y hoy día se está debatiendo eso, pero es un cambio cultural relevante. El gran problema que tenían nuestras policías frente al crimen es que no tenían el respaldo de la ciudadanía, porque había un segmento en general de jóvenes o gente de izquierda que la miraba con recelo, y esto se remonta muy lejos, y eso se quebró, se rompió. Entonces, yo creo que si uno observa con detalle el gobierno de Boric, uno ve ahí un camino reformista que las izquierdas o la izquierda hoy día debiera replicar frente a Kast. Esa debería ser la alternativa, no la alternativa del portazo. Eugenio Tironi, muy buenos días, les saluda Paula Molina. Hola, Paula. ¿Qué tal? Quería preguntarte respecto al papel que debería tener Boric dentro de la lógica que se plantea en el libro, ¿no es cierto? Que de alguna manera Boric es una paradoja, es como la expresión política del estallido, luego de alguna manera tiene que como gobernar en un proceso de normalización y cerrar ese ciclo. Y hoy día hay tironeos respecto a qué tiene que hacer Boric, si tiene que ser el líder de la oposición, si tiene que ir, no sé si al camino por el desierto, pero como sentarse a reflexionar sobre su experiencia en San Miguel, o si tiene que construir esta izquierda distinta a la que le llevó a la Moneda, esta de alguna manera como nueva izquierda que estás describiendo. ¿Y en qué rol ves al expresidente Boric? Es un gran dilema, yo creo. Yo creo que eso está por verse. Yo creo que si yo juzgo con los hechos que hoy día están sobre la mesa, yo diría que la actual oposición y la actual izquierda y el actual Frente Amplio le queda chico la figura de Gabriel Boric. O sea, Gabriel Boric hoy día, el boricismo, llamémoslo así, así como alguna vez, ojo que lo fue el allendismo, el alessandrismo, es más grande, más convocante, tiene más densidad que la que tienen las fuerzas políticas que le dieron origen. Y yo creo que un Boric debería estar hablándole a ese universo, y debería tener como referencia ese universo, y no la pequeña pecera, digamos, del Frente Amplio o de la Alianza Frente Amplio Partido Comunista o incluso de la alianza con los socialdemócratas. Esa es mi impresión. Ahora, ¿cómo se hace eso? Yo creo que se hace abriéndose una reflexión más contemporánea a la que hoy día uno ve en el mundo de la izquierda, planteándose los grandes temas de la educación, que no son simplemente cuánto tiene que tener de pública y de privada, son otros temas mucho más complejos. Tiene que plantearse la cuestión de la empresa y su relación con el Estado, pero comprender lo que es la empresa con toda su complejidad, o sea, meterse en los temas de la inteligencia artificial, los temas demográficos, o sea, realmente renovar su agenda. Yo creo que decía por ahí de que de pronto veo que la nueva generación de izquierda que pasó por el gobierno envejeció prematuramente, y ha vuelto a una visión pre-gobierno en lugar de tener una visión post-gobierno, y desde ese punto de vista más contemporánea. Yo creo que Boric está en esa parada, pero no creo que esté acompañado. Ya, pero usted dice le quedó chico el Frente Amplio. Finalmente, dos cosas que dijo el presidente o que quedaron un poco. La primera es que el presidente reiteró una vez más que no cree que con su generación haya partido al mundo, y de hecho le hace un reconocimiento a distintas generaciones progresistas en Chile, podríamos decirlo, de izquierda respecto a su propia historia. Y luego lo de los muebles, de quién había llegado a salvar los muebles, que fue como también una cuestión que Boric de alguna manera le rebate que haya sido Carolina Toá quien haya tenido ese papel en el gobierno. ¿Qué le quedó de esos planteamientos? A ver, yo creo que lo que él cree es la mixtura, digámoslo así, de generaciones, de tradiciones. Creo que fervientemente en eso. Segundo, y por tanto reacciona frente a cualquiera que diga
aquí los viejos llegaron a salvar el gobierno, o que el gobierno fue traicionado en sus principios porque llegaron estos viejos y le quitaron el protagonismo a los jóvenes. O sea, ese es un tema que él combate, ¿ah? Y le da una gran importancia, como lo dijo también el otro día, a esta generación intermedia, a los Claudio Borrego, a Toá, a Elizalde, porque actuaron de hecho como bisagra. A él, digamos, obviamente que a él le duele y reacciona, y tiene toda la razón, cuando se plantea, digamos, que hubo un primus inter pares, digamos, en el gabinete, y que todo dependió de una figura, de una persona, que como él mismo dice, habría venido a salvar los muebles. Yo creo que él reivindica el trabajo colectivo, reivindica el papel de Camila Vallejo, que ha sido su compañera de ruta, es cuidadoso con Giorgio Jackson, que a pesar de sus errores, el presidente mantiene hacia él un nivel de lealtad y de amistad muy profundo. O sea, él no quiere quebrar con su generación de origen, y es cuidadoso en eso, en aras de crear vínculos con las generaciones anteriores, ¿ah? Yo creo que eso es lo que yo entiendo que está detrás, ¿ah? Es el sociólogo y ensayista Eugenio Tironi, que ha presentado recién La Resaca, su último libro, La presidencia de Boric, el reto de Kast, y que ha venido a presentarlo también aquí con nosotros en el Diario de Cooperativa. Eugenio, ha sido muy amable por esta conversación, que tenga un buen día. Yo enormemente agradecido, muchas gracias. Muy buena jornada, Eugenio. Buen día. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Operación Cancerbero, casi 300 reos de alta peligrosidad son trasladados a la nueva cárcel La Laguna en Talca. Entre ellos hay 9 líderes del crimen organizado. El presidente Kast visita el penal, se preparan más traslados para esta jornada. La Moneda, mientras tanto, se enreda con la impugnación ante el TC de una de las normas de la ley miscelánea, lo que reabrió la pugna entre Hacienda e Interior. Hablaron García Ruminó, Quirós y Alvarado. No hay ninguna duda de que alguna dificultad de comunicación interna más formal debemos haber tenido. No hemos tenido ninguna intención ni de ocultar información, sería absurdo. Yo no llamé para pedir disculpas, siempre estamos conversando con nuestro Alvarado todos los días. No es mi responsabilidad estarme haciendo cargo de informar a cada una de las personas. Yo mi opinión la dejo en el ámbito de las discusiones internas. No, yo creo que el único cambio es reiterarle a los ministros cuál es mi número de teléfono. Aprobados los vetos, la mega reforma sale del Congreso y vive horas clave en el Tribunal Constitucional. Grave, pero fuera de riesgo vital. Permanece el carabinero baleado en medio de una fiscalización policial ahí en Antofagasta. Hasta ahora no se ha informado de detenidos por este hecho. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.